¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Blockchain para Inquietos. Hoy estrenamos una nueva sección, le hemos llamado El Bloque, una sección sin humos con la visión de Tutelus. Y para este primer capítulo del Bloque tenemos con nosotros a un grandísimo amigo, colega y profesional del sector, nada más y nada menos que a Alberto Toribio. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Miguel, un placer. Encantado de estar aquí contigo. Me hace mucha ilusión este primer formato que estamos grabando en estudio. Creo que es el capítulo alrededor de 70 del podcast Blockchain para Inquietos, pero es el primero que incorporamos ya de manera profesional el tema de vídeo y bueno, y estar tú y yo en un escenario como este, yo creo que es algo que teníamos ganas. Te tengo que agradecer públicamente una vez más tu predisposición. Eres una persona, joder, que da gusto, macho. Siempre se puede contar contigo para estas cosas y Chema, CMO, me decía, tenemos que traer el primer capítulo a alguien que tenga cosas interesantes que contar. Entonces yo directamente dije, ya está, Alberto seguro que tiene cosas que contarnos. Bueno, pues me hace muchísima ilusión estar aquí y además, oye, encantado de atender esa llamada siempre. Nos conocemos ya desde hace muchísimos años y cada vez que te veo también estás haciendo cosas muy interesantes, así que encontrarme contigo no solamente sirve para contribuir, también para aprender. Bueno, Alberto, vamos a dedicar los próximos, lo que salga, 40, 45, 50 minutos, a hablar un poco de todo. Yo creo que estamos en un momento del mercado, pues siempre decimos que bueno, puede que sea el mejor momento de la historia del mundo cripto. Yo no sé si será el mejor o no, depende con qué visión lo veamos, pero desde luego están ocurriendo cosas a una velocidad increíble. Y como tú eres una persona que está siempre muy, muy al tanto, ¿no?, de todo lo que está ocurriendo, para mí, y te lo digo de corazón, y voy a parar ya de hacer aquí la pelota y la rosca porque no estamos para eso, pero para mí eres uno de los tíos más visionarios que conozco desde el punto de vista de que siempre aprendo contigo porque siempre tienes alguna narrativa nueva que contarnos, ¿no? Entonces estamos grabando esto a principios del 24, en febrero, del 25. De 25, Del sí, 25 sí. ya, macho, madre mía. El 24 ha sido un año muy intenso, Así es. donde hemos tenido pues, unas narrativas muy interesantes y yo quería que arrancásemos bueno, pues, haciendo un repaso de las cosas más interesantes que han ocurrido en este año que hemos terminado, 2024. Muy bien, pues mira, han pasado muchas cosas, pero para mí, que llevo en el sector más de 10 años, créeme que no digo esto muy a menudo, ha sido un año de catarsis, porque yo comencé trabajando en esta industria alrededor de Bitcoin y 2024 ha sido el año en el que, en mi punto de vista sobre Bitcoin, ha cambiado. Eso no había ocurrido en los últimos 10 años. Y la razón por la que ha cambiado es que hasta ahora yo había visto a Bitcoin como un producto financiero, una moneda digital, oro digital. Había comprado un montón de narrativas que en el año 2024 se han venido abajo. Y Pero esto es muy fuerte, ¿no? O es sea, muy fuerte. que narrativas alrededor de Bitcoin se hayan venido abajo. Sí, eso no significa que haya dejado de creer en Bitcoin, pero significa que ahora lo entiendo de una forma diferente. Verás, a principios de 2024 hubo una persona que se llama Murad que venía de quebrar un fondo de inversión debido a todo lo que ocurrió con FTX. Desde luego no era una persona en quien se pudiera confiar o desde luego no había tenido muchos aciertos en su carrera. Y el discurso que en aquel momento puso sobre la mesa era no disruptivo, era alocado. Y tenía que ver con el hecho de que las criptomonedas son en realidad movimientos culturales. Es movimientos culturales en los que se puede invertir. Y esta es la primera vez en la historia en la que podemos invertir en machismo, gigachat, feminismo, wow, podemos invertir en Trump, podemos invertir en muchas cosas. Y una de las cosas que se destila de este discurso es que Bitcoin no es más que un movimiento cultural más. El hecho de que haya tenido tanto éxito se debe simplemente a que fue el primero en el que se pudo invertir. Pero Bitcoin es un movimiento cultural que responde a una subcultura de Internet llamada criptoanarquismo. Y es tan popular hoy en día simplemente por el hecho de que ahora podemos invertir en los movimientos culturales, podemos tomar riesgo como VCs. Es la primera vez que los VCs pueden tomar riesgo invirtiendo en el cambio climático directamente, o de forma ciertamente indirecta, ¿no?, pero con activos que se comportan según ese índice. Y bueno, Bitcoin es una subcultura de Internet que tiene
muchas derivadas, ¿no? O muchas cosas asociadas. Por ejemplo, tiene componentes o valores libertarios, tiene un montón de cosas a su alrededor, pero en general es un movimiento cultural. Y así es como entiendo Bitcoin hoy en día. Eso cambia muchas cosas. Por ejemplo, los fundamentales, el hecho de que tenga 21 billones es importante. Es importante solo desde el punto de vista de la cultura. Rompería uno de los valores fundamentales de Bitcoin, pero desde el punto de vista cultural, y eso haría que mucha gente deje de confiar en él. Pero desde el punto de vista de lo que llamamos, o lo que ha sido muy importante durante los últimos años, que han sido el diseño de tokens desde el punto de vista financiero, los tokenomics, me parece que eso no es tan relevante. El principal driver que mueve el precio de un token es la atención. Y la atención es lo que recibe un movimiento cultural. Los movimientos culturales son más exitosos o menos exitosos en función de la atención que reciben. Y Bitcoin claramente es un movimiento cultural que ha recibido atención creciente durante los últimos años, pero que en 2024, y salto a la siguiente cosa que me ha parecido relevante, es que se ha convertido en un movimiento político. Bueno, antes de dar ese salto, permíteme que apunte una cosa más. Esto que estoy describiendo y que puso sobre la mesa Murad, no específicamente hablando sobre Bitcoin, pero sí hablando sobre las meme coins, se ha conocido como el meme coin super cycle. Y si lo podemos, digamos, definir en un entorno temporal, fue desde febrero hasta noviembre de este año 2024, ¿no? Ahora hablamos de, si quieres, más de eso, porque lo cierto es que no ha terminado. Pero bueno, el meme coin super cycle va... Pero antes de pasar al meme coin super cycle, Alberto, de alguna manera estás con esa postura, ¿no? Oye, que la comparto bastante, ¿no? Yo no había tenido esta aproximación a Bitcoin como un movimiento cultural, quizás hasta haberme metido, ¿no? A entender esta filosofía, vamos a llamarle esta filosofía muradiana, ¿no? Dicho en español, pero de alguna manera te estás cargando toda la toda la base, todos los cimientos de Bitcoin desde un punto de vista de reserva de valor por hash rate, infraestructura tecnológica, o sea, todo eso como que deja de tener tanto sentido para ti. Sí, desde luego. Creo que Bitcoin principalmente ha conseguido sobrevivir debido a muchas de estas características que mencionas. Pero esas características podrían haber sido ligeramente diferentes o muy diferentes, y eso no hubiera tenido un impacto en cuanto a la atención que el activo recibe. Igual hubiera fracasado por otras razones, ¿no? Porque hubiera sido censurable, por supuesto. Pero casi todas las monedas tienen un nivel de resistencia a la censura similar, por mucho que critiquemos a Ethereum o que critiquemos a Bitcoin Satoshi Version o que, en fin, tienen un nivel de censura suficiente, vamos a decir, ¿no? Y sin embargo, unas tienen mucho más éxito que otras. Y creo que eso tiene que ver con el principal driver que mueve a las criptomonedas, que no es otro que la cultura. La cultura alrededor de las criptomonedas, especialmente de las 5 primeras, es muy, muy fuerte. Y tiene que ver con cosas que en algunos casos son un poco turbias. Fíjate que eso no significa que haya dejado de invertir en Bitcoin, ¿eh? El maximalismo de Bitcoin defiende una serie de cosas que creo que no tengo que introducir en este post, ¿no? Pero que tienen que ver pues, con reducir la intervención del Estado al mínimo, la soberanía individual, muy en contraposición a esos dos ejes que vemos ahora mismo en el mundo, ¿no? Pues, por ejemplo, China con una, digamos, soberanía individual sometida al grupo, mientras que Occidente tiene una visión diferente del individuo, ¿no? Bueno, pues Bitcoin es el máximo exponente del individuo. Pero fíjate que si vemos otros movimientos, otras criptomonedas, como por ejemplo XRP es un fenómeno fascinante. XRP, y lo he definido muchas veces de esta forma, para mí es una meme coin. Y la gente pensará que esto es de alguna forma, digamos, un insulto o una forma de menospreciar a ese activo. Para nada. Lo que trato de decir con meme coin, que hasta ahora tenía un significado que ciertamente ha cambiado, es que hasta ahora tenía una connotación quizás hasta negativa, ¿no? Sí, desde luego. Confundíamos muchas veces meme coin con shitcoin. Activo de broma, poco serio, ¿no? Es. Que se utiliza principalmente para realizar gambling, porque no me gusta decir la palabra especulación, le tengo respeto porque considero que la especulación, en fin, es parte fundamental de los mercados y de cómo se desarrollan los negocios. Pero las meme coins tenían esa connotación, ¿no? Y ahora las meme coins son movimientos culturales. Cuando digo que Bitcoin es una meme coin, y lo he afirmado públicamente, lo que quiero decir con esto es que afirmo que el principal driver
de Bitcoin, el que dirige el precio y la atención, es cultural. Eso es lo que quiero decir cuando digo que Bitcoin es una meme coin. Cuando digo que XRP es una meme coin, lo que quiero decir es que el principal driver que mueve el precio de XRP es cultural. Fíjate, mira, uno de los máximos exponentes de XRP en España se llama Fran Olza, por ejemplo, ¿no? Y es un TikToker, una persona que crea contenido, que ha sido invitado a eventos como Merge Madrid. Y bueno, en algunos de sus vídeos podrás ver, por ejemplo, cómo comienza diciendo, bueno, si te has puesto esto de aquí, este vídeo no es para ti. Habla así porque ciertamente TikTok censura las cosas que tienen que ver con esto de aquí, ¿no? Por si acaso lo subís a TikTok. Y bueno, fíjate que ellos... En ese sentido, Alberto, disculpa, claro, cualquier cripto que haya suscitado un interés fanático por un cierto grupo de usuarios que a efectos externos nos pudiesen parecer locos, véase Cardano, por ejemplo, pues podría encajar perfectamente en esta definición, ¿no? Exacto, es que no hay ningún otro motivo para que Cardano tenga la valoración que tiene. Y eso no significa ni que vaya a dejar de tenerla, ni que no vaya a seguir creciendo. Al contrario, estoy afirmando lo contrario. Estoy afirmando a que hay un tipo de activo que se ha puesto sobre la mesa y cuyo valor fundamental es la atención que recibe. Fíjate, mira, pero si es que no hace falta irse a las criptomonedas, si es que esto lo tenemos en el mercado tradicional. ¿Cuál dirías que es el premium monetario que tiene Tesla por el hecho de la atención que recibe? ¿Cuál dirías? Desde luego no podemos decir que sea un 5%, muy bajo me parece. Me parece que Elon Musk tiene una proyección mediática muy alta y que eso impacta en el precio de sus acciones, ¿no? Y lo ha hecho durante muchos años, fumándose un porro en plena televisión y haciendo que el precio caiga o haciendo otras cosas para que el precio suba, ¿no? Entonces, hay acciones que son principalmente valoradas por sus fundamentales. Hablo de la bolsa tradicional, activos, y hay otras, que son las tecnológicas, que comienzan a tener un premium por la atención que reciben. Si seguimos subiendo en esa curva de acciones que son valoradas principalmente por sus flujos de caja o acciones que tienen un premium que tiene que ver con la atención, seguimos subiendo y encontramos acciones tecnológicas. Pero si sigues subiendo, encuentras a Bitcoin, y si subes aún más, encuentras a las meme coins. Entonces, lo que quiero decir con esto es que es importante entender que en los mercados de capitales tenemos la irrupción de un nuevo tipo de activo cuya valoración tiene que ver principalmente con la atención que reciben los movimientos culturales. Bitcoin es un movimiento cultural que está aquí para quedarse, que va a seguir creciendo, que va a producir cambios en la sociedad, y la forma de exponerte a los movimientos culturales, insisto, incluido el machismo. Si crees que el machismo es un movimiento cultural en auge, puedes exponerte a él. Si crees que el feminismo y lo que ahora llaman movimiento woke es un movimiento cultural en auge o en declive, puedes exponerte a él, puedes ponerte en corto, puedes especular con ello. Y toda la inversión que está entrando, ¿no?, desde hace no demasiados meses en Bitcoin, la inversión más institucional, se está hablando ya, ¿no?, de públicamente ya el tema de que un país empieza a tener reservas estratégicas basadas en Bitcoin ya no es una cosa del Salvador. La semana pasada el presidente del Banco Central de la República Checa dijo que quería llegar a tener aproximadamente el 5% de las reservas en forma de Bitcoin. Enseguida salió la presidenta, ¿no?, que tenemos aquí en Europa, Lagarde, diciendo que jamás tendríamos en Europa Bitcoin, etcétera. ¿Tú crees que las dos cosas son compatibles? Claro que ¿Podemos sí. entender Bitcoin como movimiento cultural y a la vez que grandes institucionales o países sean parte de esa cultura a través de compras masivas? Exacto, es que de hecho solo podemos entenderlo así, solo podemos explicar esos movimientos si Bitcoin, el principal driver, insisto, no digo que otras cosas, como por ejemplo el hecho de que tenga emisión limitada o el hecho de que no sea censurable, no hayan ayudado a hacer que Bitcoin llegue al punto en el que se encuentra hoy en día, o que sean parte indisoluble de lo que es Bitcoin y por tanto de la razón por la que se invierte en él. Digo que el principal driver, con mucha diferencia, es cultural. Y sí, claro que sí, los políticos afirman este tipo de cosas alineándose o desalineándose con ese movimiento cultural. Creo que una de las grandes innovaciones de Donald Trump y uno de los grandes éxitos que ha tenido es entender que los inversores en criptomonedas no son en realidad inversores. Como te he dicho antes, en esa curva donde existen cosas que tienen un premium monetario debido a la atención, que son movimientos culturales, existen personas que invierten en ellos y por lo tanto en muchos casos están alineados con esos movimientos culturales. Eso significa que no son inversores sino fanáticos de determinados valores, es decir, personas que son capaces de invertir dinero en aquellas cosas en las que creen, porque una meme coin no tiene ningún fundamental, es destilarlo al máximo, lo único que tiene es movimiento cultural. Bitcoin tiene algo de fundamental, y digo algo que mucha gente se echará las manos a la cabeza, sí, algo, porque creo que el principal valor es cultural. Bueno, pues Donald Trump ha sido muy brillante en esto, y con esto no quiero decir que esté alineado con sus
sus políticas personalmente, ¿vale? O que defienda lo que está haciendo en Estados Unidos y lo que nos está haciendo a nosotros, pero sí que quiero dejar claro que Donald Trump ha entendido que esos fanáticos se pueden convertir en votantes. Esto es un movimiento político brillante que vamos a ver en otros países del mundo. Entender a las criptomonedas, ya sea Ethereum, que tiene un corte mucho más social y abierto, ¿vale? Y no hace falta más que ver los valores asociados a la Ethereum Foundation, que está en declive y crisis existencial en este momento. Luego hablamos de eso porque me parece también súper interesante. Con el fundador de Lido reclamando la soberanía del ecosistema y un cambio profundo de valores. Bueno, pues esto es lo que tenemos ahora mismo. Son movimientos culturales o, insisto, algo se puede definir. Podemos definir, en fin, no sé, algo de muchas formas porque tiene diferentes propiedades, pero la principal es esa. Y los políticos han entendido eso y se alinean con esos movimientos culturales. Estoy de acuerdo, Alberto. Y fíjate que tenemos tú y yo pues, mucho amigo maximalista, bitcoiner puro. Y XRP, y Cardano. Pero en definitiva, pero en el fondo exactamente es el mismo movimiento que hay bueno, pues el seguidor, el fanático de un SSP 6900 o cualquier otra meme coin, ¿no? Es decir, yo creo en esto y es que me da igual lo que me digas. O sea, creo que esto Murad lo define, va a ir a más, ¿no? Sí, Murad lo define como religiones y creo que no está tan desacertado. Mira, definirlo como religión implica otra serie de cosas más, ¿vale? Con las que no estoy seguro de si estoy de acuerdo o no. Con algunas sí. Por ejemplo, mira, en unas religiones hay un evento fin de culto. Todas. ¿Cuál es el evento fin de culto del cristianismo? Pues Jesucristo bajará y nos juzgará a todos, los muertos se levantarán, ¿no? Y en fin, pórtate bien, porque después de aquí te vas al cielo, y si te pilla el apocalipsis de por medio, más te vale que te hayas portado bien, ¿no? Ese es y una promesa, ¿no? Una promesa de, pues eso, la vida eterna. Bueno, pues lo estoy llevando al extremo porque esto se considera religión porque hay un evento fin de culto. ¿Cuál es el evento fin de culto de Bitcoin? ¿A cuánto crees que va a llegar Bitcoin en este ciclo? Di una cifra. 120.000, ¿verdad? Todos los hemos escuchado, perfecto. ¿A cuánto va a llegar Bitcoin en 10 años? 1 millón. Todos hemos escuchado estas cifras, ¿verdad? Bueno, son eventos fin de culto. Y es muy interesante porque esto hace que se produzcan ciertas dinámicas sociales donde la gente invierte siempre y cuando el evento fin de culto aún no se haya dado. Entonces, por ejemplo, en este ciclo hay mucha gente que sigue teniendo mucha esperanza en estos activos porque Bitcoin todavía no ha alcanzado ese mínimo máximo que mucha gente consideraba para este ciclo y muchas cosas son ritos, como por ejemplo bendecir la mesa o ir a misa. Y son ritos, ¿vale? Y los llamo ritos porque no tienen ningún tipo de racional detrás. Uno de ellos, por ejemplo, es que el mínimo de este máximo vaya a ser superior al mínimo del máximo anterior. Bueno, ciertas costumbres, ¿no? Por ejemplo, análisis basados en la dominancia de Bitcoin. En fin, cosas que se mezclan con las finanzas y es lo que a mí durante 10 años creo que me ha tenido muy despistado. Y muchos de los que me están escuchando ahora, probablemente, hola a nuestros amigos, por ejemplo, de Alastria, he de decir que estaba equivocado en muchas de las cosas que he defendido durante muchos años. Creo que es positivo darse cuenta de las cosas, afirmarlas, y es posible que ahora también me esté equivocando, no lo sé, pero a día de hoy este es el análisis que puedo hacer y creo que tiene sentido. Alberto, te voy a hacer la pregunta del millón, macho, para que todo el mundo que nos esté escuchando, claro, a ver, según lo que digas, pues van a hacer una cosa u otra, pero estamos en el fin del super cycle del 2024, acabado, nos espera un 2025 all time high en ese sentido para la cultura meme coin, para ese tipo de tokens, según Murad. Ahí estamos, 2025 va a ser el año más maravilloso de nuestra vida, pero ¿qué piensas tú? Pues mira, mucha gente echaría mano de, bueno, depende de lo que ocurra a nivel macro. Bueno, mira, vamos a responder la pregunta bien. Yo creo que sí, que las meme coins tienen todavía mucho camino por delante y se van a desarrollar mucho durante este año y vamos a ver cosas muy locas. Murad afirmó, profetizó, si lo queremos llamar así, ¿no? El meme coin Jesus, profetizó algunas cosas que, joder, se han cumplido. Mira, una de ellas fue que veríamos a meme coins por encima de cierta capitalización que a mí me parecía un disparate. Bueno, ahí tenemos a XRP. No me has dejado antes definir la cultura de XRP. Permíteme introducirla en un minuto para que la gente entienda por qué, en mi opinión, XRP es una meme coin. Cuando digo que es una meme coin, insisto, y creo que es algo muy potente, que está aquí para quedarse, que va a crecer. Ojo, simplemente digo que el principal driver por el que se invierte en XRP es cultural. ¿Por qué? Verás, los seguidores de XRP es una cultura antagonista a Bitcoin. Antagonista. Lo que defiende es que el Estado siempre gana, que los Estados van a utilizar criptomonedas y que las criptomonedas que van a utilizar los Estados no van a ser Bitcoin, sino que va a ser otra moneda. Como XRP lleva muchos años desarrollando una estrecha relación con gobiernos e instituciones, será XRP la que se utilice y que de alguna forma XRP va a ser el activo con el que se va a transaccionar. Además, defienden algo que es la utilidad, porque XRP se va a utilizar en redes transaccionales. Mira, desde que Julio Faura se marchó de Banco Santander, ¿vale? XRP
ha seguido creciendo en este tipo de instituciones. Todo el mundo sabe que XRP como activo no se utiliza en los proyectos que los bancos tienen con Ripple, ¿vale? XRP Ledger no se utiliza. XRP Ledger y el activo XRP tiene un encaje en el paradigma de Ripple, en el sentido de que se supone que hay libros que no son lo suficientemente líquidos. Hablo de, yo qué sé, un país de África, ¿vale? Una cosa muy, muy, muy pequeña. Y entonces pasar a través de XRP puede ser útil. La realidad, esos países no están utilizando XRP de la misma forma o con tanto éxito o con tanto volumen como sí lo hace, yo que sé, cualquier banco. Y en estos bancos se utiliza la tecnología de Ripple, que es DLT, donde XRP ni está ni se le espera, ¿vale? Y bueno, Bitso procesa el 10% de todas las remesas entre México y Estados Unidos, no cripto, 10%, muchos billions, ¿eh? Bueno, y utilizamos XRP. Pero XRP no juega. XRP, cuando digo Ripple, ¿vale? La red. Sí, la red. Pero no hablas del token, sino de la red. Se utilizan stablecoins emitidas dentro de una DLT. O sea, no es exactamente como la gente se lo imagina. Y bueno, hay mucho desconocimiento ahí, Alberto. Permíteme que te interrumpa. Y claro, como la gente no se para a hacer ese análisis en profundidad, hay gente que, por ejemplo, viendo datos en DeFi-Llama, te dice, ¡guau! Es que increíble, pues no sé, una red que ha procesado, que ya está en TVL, el número ha adelantado a Base. Y al final son redes que a lo mejor solo mueven básicamente USDT, ¿no? Entonces, bueno, Tron, ¿no? Por ejemplo, Tron, ¿no? Entonces hay que escarbar un poquito para darte cuenta que, bueno, que el hecho de utilizar Ripple, como dices, ¿no? Como infraestructura, no significa que eso esté soportando o metiéndole utilidad al token en sí mismo. Sí, desde luego. Pero en el caso de estas redes, aún así, tiene sentido que el token con el que se pagan las comisiones de la red y que ayuda a securizar la red tenga algún tipo de valor si hay un nivel transaccional alto en esa red. Pero no es el caso de Ripple, porque no se utiliza XRP Ledger para estas cosas. Ese es el punto al que voy, ¿vale? Entonces, bueno, pues no sé, Ripple es una... ¿Por qué Ripple tiene el valor que tiene? Por un movimiento cultural que defiende que hay un evento fin de culto, que es que va a haber una transición. Ahora ya estos influencers, mencionaba antes a Fran de Olza, pero hay otros, ya no discuten si va a ocurrir o no, discuten si va a ser de forma violenta o gradual. Ojo, ¿eh? Y bueno, pues discuten esto y entonces afirman que eso va a ser así y le dan un evento fin de culto a una criptomoneda, pero insisto, movimiento cultural, en este caso alineado con lo que podríamos llamar ser conservador y estatista, es decir, alineado con el establishment, con el Estado, pagar impuestos, esas cosas. Entonces, según tú, todavía nos queda recorrido para tokens culturales, para este tipo de narrativas, y el mercado de momento va a ir hacia acá, con Bitcoin o sin Bitcoin. ¿Tú crees que, independientemente de que haya una pequeña corrección, el hecho de que haya tanta cultura alrededor ya de Bitcoin y no solo comprada por el retail, sino entrando institucional, pues vamos a tener un 2025 a nivel de mercados positivo? Vamos a tener vamos a tener oportunidades de inversión emergentes en movimientos culturales. Eso no significa que esté afirmando que el mercado va a ir bien o mal. Yo digo que va a haber oportunidades de invertir en movimientos culturales que van a tener auge, incluso aunque el mercado general no vaya bien, ¿vale? Tengamos un mercado bajista. Eso creo que no va a importar. Vamos a tener movimientos culturales de todo tipo. Y creo que hay movimientos culturales que se deben analizar en función de la atención que reciben. Por ejemplo, ¿tú crees que, no hace falta que respondas, pero es una pregunta abierta, pero ¿crees que el movimiento de Donald Trump es un movimiento, simpatices o no con él, que tiene futuro o no? Al menos durante los próximos 4 años. Bueno, eso no significa, insisto, que esté diciendo que Trump es una buena inversión o que los tokenomics, tokenomics, la forma en la que han diseñado el token y los vestings que tienen, que están bloqueados, pero bueno, son horribles, ¿vale? Pero eso, insisto, no significa... Lo hablábamos antes, macho, ¿qué ha podido ocurrir ahí? O sea, ¿tú crees que se ha rodeado de gente no demasiado brillante desde un punto de vista de diseño? No, es que me parece... Mira, en el año 2024 ha habido otra gran innovación, si seguimos hablando de innovaciones en las meme coins, que son los Fair Launch. Los Fair Launch, mucha gente vio a Pump.fun, que es una plataforma donde tú podías y puedes crear tu moneda, ¿no? Que suelen ser memes, pero puede ser cualquier otra cosa, ¿eh? Tú puedes mañana lanzar lo que tú quieras. Encima la puedes streamear, puedes hacer un streaming en directo como un directo de Twitch y bueno, mucha gente pues ya ha visto lo que pasó, ¿no? Y si quien no lo sepa, pues yo lo cuento. Pues mira, hubo gente que lanzaba monedas, abría un directo y decía, oye, si mi moneda llega a $1 millón, yo estoy encerrado dentro de una jaula de un perro, si llega a $1 millón me cago dentro. Bueno, cosas así, ¿no? Una persona amenazó
amenazó con suicidarse, en fin, locuras. Pues, en fin, lo que es nuestro sector. La vida ¿no? real. La ¿no? vida, ¿no? La vida. Eso es. Entonces, la principal innovación de Pump, claro, la gente decía, bueno, ¿qué es PumpFan? PumpFan es un casino. A mí me ha costado mucho hacer entender en mi propia empresa que las meme coins son algo no solo en lo que nos tenemos que posicionar, sino que está aquí para quedarse y que esto es nuestro sector, nos guste o no, y que personalmente no me parece tan malo. Lo que me parece, que puede estar bien o mal es determinado movimiento cultural, pero no el hecho de que se pueda invertir en ellos. Ahora el punto. Una de las principales innovaciones, volvemos a Trump, ¿vale? Ha sido los Fair Launch. Los Fair Launch vienen de PumpFan porque PumpFan ha democratizado el poder lanzar una meme coin y además que podamos listarla en un exchange con los ojos cerrados. Si ha sido creado en PumpFan, lo podemos listar. ¿Por qué? Porque tiene unas unidades concretas, no ha habido insiders en su proceso de emisión y tiene unas propiedades su contrato que conocemos y que son seguras. ¡Ostras! Eso no pasaba desde la creación de los RC20. Eso es una gran innovación, amigos. Sí, sumado a las bonding curves y la forma de lanzar liquidez en ese servicio. ¡Ostras! Gran innovación. ¿Por qué lo catalogamos de casino? Bueno, eso no significa que las meme coins como Trump, creadas en 2024, que no tienen esas características, no puedan triunfar. Eso no significa eso. Porque al final, como he dicho, el principal driver no son los tokenomics. Si fueran los tokenomics, Trump estaría en cero. O en un precio que desde luego no es un 50% de corrección a día de hoy haciendo este podcast de lo que tenía, ¿vale? Y la gente se queja, pero un 50% de corrección es lo que ha tenido PopCat en los últimos, no sé, 21 días. Sí, no sí, sé. sí. Tal cual. Hay un tema cierto, ¿no? Y yo me gusta que estemos hablando tanto hoy de meme coins, de este tipo de narrativas, porque yo, joder, durante muchos años, hasta hace uno y medio, era un auténtico hater de las meme coins desde el punto de vista de que no entendía o no había visto toda esta parte cultural, ¿no? Yo veía ahí, pues como hemos empezado el podcast, ¿no? Tokens especulativos, puro y duro. Es cierto que siempre han ido de cara. A diferencia de otros proyectos, ¿verdad? La meme coin siempre te ha dicho, oye, esto no pienso desarrollar, no tengo utilidad, no pienso tener utilidad, no busques tokenomics sofisticados porque no existen. Siempre han ido de cara, ¿no? Pero es cierto que no sé si ha sido consecuencia de Murad o haberle conocido y haberme dado cuenta de todo este movimiento, ¿no? Y de esta narrativa cultural que me ha cambiado la perspectiva continua, absolutamente, ¿no? Y al final yo no sé si se llegan a acercar tanto a una religión, pero aunque no llegasen a acercarse tanto, creo que no se quedarían muy lejos. Yo opino lo mismo y como te he dicho, ahora veo a Bitcoin, incluso a Bitcoin, de una forma muy diferente. ¿Te has llevado, Alberto, muchas hostias en público por tratar así a Bitcoin? Sí, desde luego. Sí, ¿no? Bueno, y si no me he llevado más es porque no me aparezco ahora mucho en escena, ¿no? Espero no llevarme muchas por este podcast. Pero sí, desde luego. ¿Por qué? Porque, bueno... Hay gente que no lo entiende, ¿no? Los maximalistas se lo toman como un insulto, como tú decías. No sí. Claro. No comparten este análisis, pero no es solo eso. Es que cuando haces un análisis de cosas que en realidad son cultura, pues puedes sentirte atacado. O sea, no es lo mismo hacer un análisis, no sé, del libro de Caperucita Roja, en fin, que hacer un análisis del Corán. No es lo mismo. Claro. No es lo mismo. Entonces, bueno, yo entiendo que haya personas que además simpatizan tanto con el movimiento que han puesto, digamos, muchísimo esfuerzo en él. Y además tienen un compromiso alto porque visualizan ese evento fin de culto y eso no significa que no se vaya a dar, insisto. Claro. Pero yo el análisis que hago del activo, de ese y de otros activos en el Public Stock Exchange de Nueva York, es el premium de atención que tienen ciertos activos. Hablo de acciones como Tesla, hablo de acciones como OpenAI, hablo de otras acciones. Por concluir esta primera parte del podcast, entonces, podríamos decir que lo más interesante que ha ocurrido durante 2024, estos últimos meses, ha sido todo este ciclo de tokens o de narrativas culturales, ¿no? Alrededor de activos que pueden ser nuevos en algunos casos, como todos estos que hemos comentado, o pueden ser, haberles dado la explicación, ¿no? a estas criptos mucho más antiguas, desde Ripple hasta Bitcoin, etcétera, y englobarlas todas dentro del movimiento de tokens culturales o de criptos culturales. Así es. ¿Y sabes qué? En cada uno de los grandes movimientos que atraen atención en nuestra industria, lo que llamamos narrativas, ¿vale? Hay determinadas redes que abrazan esas narrativas mejor o peor. En este caso, la mayor beneficiada ha sido Solana.
Solana, que es calificada por muchos como ese gran casino, bueno, pues ese gran casino ha sido el que ha sabido abrazar los movimientos culturales, mientras que Ethereum, anclado en las finanzas, lo que llamaban fundamentales y tokenomics, algo que está completamente muerto hoy, no tiene ningún tipo de sentido hablar de tokenomics. Yo me he hecho los cursos de token engineering y bueno, y tengo muchísimo respeto por el trabajo de Angela, pero hoy en día no es lo más importante. Por eso también te vas a llevar más de una hostia, ¿eh? Supongo que sí, pero ya que estamos, lo mismo da una que dos. Pero honestamente, y eso no significa que crea que no tiene valor, pero creo que no es lo más importante ni de lejos hoy a la hora de lanzar un token, y creo que no lo va a ser en el futuro. Claro, esto está muy alineado también con el concepto de nada nuevo, por supuesto, de comunidades, ¿no? Claro. Que al final la tecnología no es lo más importante, o en este caso el diseño del token, sino los valores. Los valores que transmites, ¿no? A través de la gente que participa en tu proyecto. Justo, y los valores de Ethereum no son los mismos que la comunidad de Bitcoin y no son los mismos que la comunidad de Solana. Y Solana es hoy una comunidad, en cuanto a valores, mucho más flexible, que es capaz de capitalizar el espíritu presente de cripto. Esto que estás diciendo es muy interesante y yo no me imaginaba que Ethereum en febrero de 2025 iba a tener tantos problemas estructurales, vamos a decirlo así, ¿no? Causados seguramente, ya hablaremos un poquito, me cuentas tu opinión, de todo lo que está ocurriendo pues con gente, como has dicho antes, ¿no? Fundador del Lido, etcétera, alrededor de Ethereum, como porque Solana, yo no sé si dándose o sin darse cuenta, pero le ha adelantado por la izquierda en muchos sentidos, ¿verdad, Ethereum? Sí, sí, totalmente. Y Ethereum se encuentra en este momento sumido en el caos y en una crisis de liderazgo brutal. Para los que no lo sepan, en este momento la Ethereum Foundation está siendo cuestionada. Se ha autoproclamado una segunda Ethereum Foundation liderada por el CEO de Lido. Y ahora me voy de cabeza a Denver a ver qué pasa. Miguel, te invito a que vengas porque va a ser muy interesante este año. Pero Ethereum se encuentra en una crisis cultural de valores y de creación de valor. La Ethereum Foundation, para muchos, debería ser una organización centrada en crear valor alrededor de Ethereum. Pero ese valor, la Ethereum Foundation lo entiende como public goods. Insisto, un corte mucho más social que Bitcoin. Y claro, pues esos public goods no tienen por qué producir, digamos, valor, creación de valor en el token de Ethereum. Y eso es un problema. Hay mucha gente que lo que quiere es que entiende que las empresas, los movimientos culturales, tienen como máximo exponente de expresar su valor y su posición en el mundo el precio de su activo. Entonces, si el precio de Ethereum es inferior al que se espera, eso significa que como compañía o movimiento cultural ha fracasado con respecto a otros. Y lo que pretende ahora el CEO de Lido es alinearse con aquellos drivers que están moviendo nuestro sector y el mundo hoy. De alguna manera, ¿tú crees que Vitalik sigue siendo fiel a sus principios y lo que está ocurriendo es algo así como que ha nacido pues, un nuevo mundo de una nueva cultura que Vitalik o la Fundación Ethereum, históricamente hablando, no ha sido capaz de ver y de ajustarse? Sí, totalmente. Mira, creo que nuestro mundo, el mundo en el que vivimos, ha cambiado radicalmente en los últimos 5 años. Y hay dos grandes bloques en este momento, que son lo que podemos llamar el sudeste asiático y China, y lo que llamamos Occidente, ¿vale? Y bueno, podemos discutir mucho sobre cuál de los dos bloques está creando más valor y sobre cuál de los dos se va a imponer al otro. Pero Ethereum no parece estar alineado con los valores o movimientos culturales que están teniendo éxito en Occidente, que es donde ha nacido, ¿vale? Y parece más alineado con eso que llaman cultura woke que con valores puramente capitalistas y libertarios. Y bueno, dado que eso es lo que está teniendo más éxito en Occidente y la mayoría de en fin, inversores y comunidad forma parte de una cultura occidental, ven cómo Ethereum se aleja de lo que hoy es Occidente. Y totalmente, Ethereum se encuentra... Y Vitalik está siendo fiel a sus principios, sin duda. O sea, eso yo estoy de acuerdo también. O sea, no... De alguna manera también, fíjate, yo un símil que le pongo, ¿no? Es que a nivel generacional, igual que tenemos los boomers que descubrieron o que hicieron dinero con el inmobiliario, vivienda, sí. Llegaron los X que pues descubrieron los mercados de capitales en definitiva, llegaron los millennials, descubrieron Bitcoin, Ethereum como principales activos, pues ahora tenemos ya los Z
Z y una nueva generación de los millennials más jóvenes que están apostando, mirando hacia otros sitios. Y quizás está habiendo una especie de choque también casi generacional, más acortado, pues no, a nivel off-chain. Tenemos los boomers contra millennials, por decirlo así, ¿no? Las grandes guerras boomers. En el mundo on-chain quizás tengamos al Bitcoiner o al de Ethereum respecto al de Solana, ¿no? Y todas estas narrativas. Sí, y mira, esto que comentas, estoy totalmente de acuerdo con esto. Yo no sé si utilizaría ese eje, ese marco para analizarlo, el generacional, pero es cierto una cosa, mira, yo llevo 10, 12 años ya en este sector dedicado a full time, no digamos ahí mirándolo, no, a full time. Yo, digamos, mis ingresos y, en fin, las empresas para las que he trabajado, incluso cuando estaba en CaixaBank, era trabajando en blockchain. Y durante estos últimos 10 años he visto a mucha gente que no es capaz de adaptarse al movimiento presente. Mira, no sé si has visto una película que se llama Entrevista con el vampiro. En Entrevista con el vampiro, digamos, el vampiro protagonista, que es Tom Cruise, ¿no? Pues hace a un vampiro más joven, y el motivo por el que lo hace es que se siente desconectado. Bueno, es ese otro vampiro que es Armand, se siente desconectado de la época presente. Dice que los vampiros son eternos, pero que acaban suicidándose porque no son capaces de conectar con la época presente y que eso les mata. Al final eso les mata, ¿no? Entonces hace a ese vampiro joven para intentar entender qué es lo que está pasando en el mundo y conectarse de nuevo con esto. Bueno, la gente, cuando evoluciona a lo largo digamos, de lo que pasa en cripto de la vida, en los últimos 10 años he visto a gente que nació cuando yo en este ecosistema, pero que no ha sido capaz de adaptar sus valores, de hacer lo que, por ejemplo, estoy haciendo yo aquí, decir, hola señores, me he equivocado en muchas cosas y creo que esto es así ahora. La gente nace, imagínate, si tú naciste en este ecosistema, nacer es tener tus primeras grandes recompensas o trabajar, dedicarte al sector a full time. En la era de los NFTs, tú te alineaste con una serie de valores y ves el ecosistema de una forma diferente. Probablemente estés muy alineado con lo que hoy Coinbase llama on-chain economy. En fin, todas estas cosas, con cosas como Farcaster te suenen mucho mejor que otras cosas, ¿no? Si naciste en 2014, pues probablemente entiendas esto desde un punto de vista financiero. Más finanzas, es más, casi como oro digital y tengas esa visión casi dual entre lo que es altcoins, que hoy no tiene ningún sentido llamar altcoin, porque eso es tan grande que es imposible llamarlo altcoins, o sea, y Bitcoin, ¿no? Y si has nacido en el 2017, 2018, pues probablemente DeFi y las finanzas, y entender esto como una plataforma financiera, los tokenomics, todo esto, pues sea lo que más te mueve. Bueno, pues la gente es verdad que la gente que se está uniendo a esto en este año, en el año 2024, lo hacen principalmente por asociarse a movimientos culturales. ¿Y sabes qué? Cuando hay otro driver muy potente, cuando llegas a este ecosistema y te dicen que Bitcoin va a llegar a $1 millón, y tú lo miras y dices, pero si está en 100.000, ¿qué voy a hacer? ¿Un por 10? Si PopCat igual me hace un por 100. Claro. Eso es un incentivo muy fuerte. Eso es un incentivo muy fuerte. Y por eso los movimientos culturales emergentes disponen de más gasolina. Y creo que vamos a ver muchos, ¿eh? Vamos a ver muchos. ¿Qué nos espera para este año, Alberto? 2025. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué grandes cosas pueden ocurrir o ya están ocurriendo en el mercado? Van a cambiar muchas cosas. Una de las que va a cambiar es probablemente la forma en la que invertimos en criptoactivos, si me explico. Ahora mismo hay muchísimos inversores que invierten en exchange y que compran tokens que están listados allí. No son tokens emergentes. Cuando Binance lista algo es porque, en fin, ya tiene cierto market cap, ¿no? Y luego hay otros inversores que juegan a un juego llamado hasta que lo liste Binance. Entonces ellos juegan a invertir en tokens con menos de 100 millones de market cap y cuando Binance los lista, venden, ¿no? Esto es eso es una oportunidad que existía hasta ahora, DeFi, en el sentido de pues, invertir en tokens emergentes y aprovecharte de poder especular con cosas antes de que se hagan tan populares, ¿no? Eso va a cambiar. Los exchanges van a pasar, o ya están pasando, el otro día Brian Armstrong lo anunciaba en su Twitter, de un modelo en el que listan algunas cosas a un modelo en el que todo está listado y lo que hacen los exchanges es hacer un blacklist de aquello que no quieren tener. Es un cambio radical, entonces, respecto a lo que llevamos viendo desde que nacieron los exchanges. Radical en la forma también en la que se accede a la liquidez. Si tú creas un token mañana, va a estar listado en Coinbase. Los listings, pagar a KuCoin porque liste tu token se va a acabar. Lo que va a ocurrir es que, pero se va a acabar en 18 meses. Queridos amigos, no paguéis a KuCoin por listar tokens. Bueno, la gente que haga lo que quiera. En fin y al cabo, KuCoin presta un servicio y lo hace bien. Pero este paradigma se va a acabar. ¿Tú crees que en 1 o 2 años
ningún exchange va a cobrar por listar un token. No es que no vayan a cobrar, es que no van a listar tokens. Por defecto van a tener un approach de todo está listado. Van hacia un approach DEX. O sea, todo va a estar listado por defecto. Porque los exchanges ya no van a ser... Fíjate qué cambio tan potente, Miguel. Es que hablamos de que pierden su principal ventaja competitiva, que son los libros de órdenes. Sí, es la leche. Es que, ¿sabes lo que pasaba antes? Que tú los tokens los lanzabas en un exchange y entonces Bitcoin se negocia principalmente off-chain. Es totalmente centralizado. Entonces, la liquidez está en los libros de órdenes de Bitcoin. Pero ahora, en el año 2024, se lanzaron más de 5.000 tokens por día. Y esa liquidez de esos tokens, hablo de PopCat, hablo de, yo qué sé, Neiro, hablo y de otros activos que no son PopCat ni Neiro, Aave, hablo de Aero, hablo ¿vale? Sí. Bueno, pues estos tienen su principal liquidez, está on-chain. Entonces, la liquidez ya no está off-chain, está on-chain. Entonces, los exchanges se van a convertir en brokers. Un broker, para que no nos esté viendo y no sepa lo que es, un broker es simplemente un intermediario en la comercialización de un producto financiero, ¿vale? Entonces, la diferencia entre un broker y un exchange es que el exchange se supone que tiene liquidez propia, tiene libros, pero un broker no. Los exchanges van a pasar a ser brokers porque la liquidez está en DeFi, ellos van a integrar soluciones que llamamos de DeFi Mulet, van a integrar esa liquidez, van a ser intermediarios, ellos van a liquidar contra Leafy, Paraswap, OneInch, van a liquidar allí, o Júpiter, y te van a proporcionar acceso sencillo a esos activos. Esto cambia totalmente. Fíjate, si tú te creas un token mañana, Miguel, el token de Tutelus, ¿vale? Que tenéis bastantes. Bueno, no te preocupes, que en 18 meses lo tienes en Coinbase. No pagues a KuCoin, de verdad. Que lo tienes, te lo digo de verdad, lo tienes en 18 meses en Coinbase. ¿Por qué? Porque simplemente con el hecho de que exista una ruta de liquidez activa y aparezcas en cualquier agregador, como pueda ser Leafy, Paraswap o OneInch, ¿vale? Esos son los agregadores de los que va a tirar Coinbase. Así que vas a tener tu token en Coinbase. Y fíjate que cambia esto en paradigma. Que cualquier token va a tener acceso a todas esas personas, a una gran masa de liquidez desde el minuto 1. Creo que esto va a hacer que las narrativas, lo que llamamos narrativas, que es la fuente de atención centrada en la visión futura de algo, es decir, creo que los agentes van a ser algo, o creo que va a cambiar esto, entonces puedes especular con que si el mundo se configura así, tu inversión pues tiene más valor, ¿no? Y vamos a ver cómo la atención cambia como una veleta mucho más rápido que ahora y produce, cambios en los tokens, movimientos muy bruscos, porque todo el mundo puede invertir en ellos. Es que si mañana, ahora mismo lo popular, ¿qué podría ser? Agentes de inteligencia artificial. ¿Puedes invertir en ellos? Pues no, amigo, no puedes, porque Binance no los tiene listados. Pero si los tiene listados por defecto y tú lees en Bankless o lees donde sea que los agentes son algo, tú dices, a ver, y lo compras. De alguna manera, el negocio de los exchanges no va a cambiar demasiado a peor para ellos desde el punto de vista de cuenta de resultados, pero sí que van a reconvertir o a rediseñar sus fuentes de ingresos. No, al revés, van a ganar mucho más dinero. Y te digo por qué. El volumen que vas a tener va a ser mucho mayor, porque hemos descubierto una cosa, y es que cuantos más tokens listamos, más volumen tenemos. Bueno, a ver, era sumar uno y uno, ¿no? Pero no nos habíamos dado cuenta de eso. O sea, si yo listo más tokens, más volumen tengo. ¿Cuál es el problema que tenemos los exchanges? El problema de los exchanges es lo que llamamos el problema del long tail, que es que Amazon puede hacer lo que hace porque no le cuesta nada tener cientos de miles de activos en sus almacenes, y no le cuesta nada, entonces lo tienes todo ahí, ¿vale? Pero ese modelo solo lo puedes hacer si no te cuesta nada tener los activos. No nos va a costar nada tener los activos, porque cuando tú te integras con Leafy, te cuesta, o sea, te has integrado con Leafy y punto. Claro. Entonces tienes todo lo que tenga Leafy. No necesitas que el proyecto te suministre liquidez a ti exchange, porque la liquidez va a estar en DeFi en tal sitio, ¿no? Y tú vas a seguir cobrando la misma comisión. Así que, como vas a tener disponibles muchos más tokens, potencialmente vas a dar más oportunidades de inversión a tus clientes. Y estamos viendo esto no es una elucubración, o sea, es algo real que pasa. Si listas más tokens, tienes más volumen, por lo tanto ganas más dinero. Entonces, y si además a eso le sumas que si no tienes que mantener la liquidez, te quitas un montón de coste operativo, pues bueno, ya la pregunta que me hago es si vamos hacia un modelo donde los exchanges van a seguir siendo tecnológicamente y como empresa como son hoy, o van a cambiar radicalmente. Lo que va a cambiar desde luego es la forma en la que ofrecen tokens, de un modelo whitelist a un modelo blacklist. Aquí nos metemos en terreno fanganoso porque claro, los exchanges están sometidos a muchísima regulación. ¿Y qué va a pasar ahora? Porque si la liquidez al final va a estar fuera del exchange y los exchanges van a ser middlemen, intermediarios por ahí, pues bueno, no sé si los exchanges españoles estarán preparados para estas cosas o si se quedarán 3 pueblos atrás y al final será un mercado de winner takes all o de 2-3 grandes exchanges que sean capaces de hacerlo esto rápido. ¿Cómo lo ves? Pues mira, en cuanto a retos regulatorios, creo que si esto ocurre en los próximos 18 meses y ocurre en Occidente, tenemos
ciertos partidos políticos liderando países como Estados Unidos que van a hacer que esto sea un poco más fácil de lo que hubiera sido hace 2 años, ¿vale? Así que creo que no nos vamos a encontrar muchas trabas por ahí. Va a suponer un reto, sí, pero creo que honestamente no vamos a encontrar muchos obstáculos en el camino. En otras regiones, como pueda ser Europa, Latinoamérica o incluso Asia, es posible que sí que existan mayores retos. Honestamente, creo que va a ser una cuestión de competencia. Aquellos exchanges que no sean capaces de adaptarse a este nuevo paradigma, pues, en fin, tendrán que buscar su hueco en el mercado. Otra opción sería irse hacia prestar servicios financieros tradicionales y listar tokens que requieren de KYC. Por ejemplo, pues los tokens que ofrece Ondo, no el token Ondo, sino los que tienes dentro de Ondo, ¿vale? Que son Real World Assets. Claro. O, por ejemplo, cosas como, yo que sé, lo que ofrece Centrifuge o lo que ofrecen otros tokens. Esos tokens no se pueden comerciar en Uniswap. Si tú los buscas en Uniswap, te aparecerá un simbolito de prohibido porque, no sé, el pool existe, pero es con KYC. Solamente se Son pueden securities al final y por lo tanto son no... securities. Hay uno muy interesante que es el del Coinbase Index, que han creado. Otro que, por ejemplo, replica la acción de Nvidia o el índice SP500. Esos tokens podrían ser, digamos, listados en un exchange que sigue teniendo el paradigma de listamos solamente algunas pocas cosas. Bueno, pues irse más hacia pues, lo que podría ser pues un RAND, ¿no? Aquí en España, pues más hacia un paradigma un poco más tradicional. No sé cuál de los dos va a tener más éxito. Lo que te puedo asegurar es que el modelo va a cambiar. Y a partir de ahí lo importante será el discovery del token y lo que hagamos los proyectos para que el usuario final conozca nuestro token, porque claro, en un entorno en el cual cualquier exchange tiene millones de tokens listados, lo difícil es destacar frente a los demás. Claro, y es que, fíjate, Miguel, esto hace que cambien muchas cosas que ya en realidad ya están cambiando. Tú, si yo hoy hablamos sobre un token y termina este podcast y a ti te parece interesante, ¿a dónde te vas a buscarlo, Miguel? CoinGecko, CoinMarketCap, Exacto. lo de siempre. El Customer Journey del usuario no empieza en Coinbase. Ya no empieza en Coinbase. Hace 10 años sí, porque como el principal activo en el que invertíamos era Bitcoin, el primer paso era abrirte una cuenta en un exchange para poder comprar Bitcoin. Pero eso ya no es así. Entonces, el paradigma empieza en CoinGecko o CoinMarketCap. Sitios donde, a pesar de no poder comprar, tienes información sobre todo. Bueno, pues efectivamente, el paradigma de los exchanges, cuando ahora tienes todo listado, pues cambia mucho. Pero mira, fíjate, primero, tienes que ofrecer información sobre todo, porque tienes todo, potencialmente lo tienes. Ya te tienes que plantear si las cosas que no tengas, que son muy pocas, pues vas a ofrecer información sí o no. Yo diría que sí, para que el tío no se tenga que ir a CoinGecko Claro. y ya compites con ellos, ¿no? Eso por un lado. Pero fíjate por otro lado. Ahora mismo los exchanges curan la información de sus productos. O sea, si yo listo mañana, yo qué sé, virtuals. Yo listo virtuals y tengo que proveer el ticker, la descripción, tal, no sé qué, ¿no? Bueno, pues esa información ya no tiene, si tienes todo listado, no tiene ningún sentido que tú escribas eso. Lo que tiene sentido es que te integres con el API de alguien para consumir contenido curado, ¿vale? ¿Y qué ocurre con el contenido que no te da CoinMarketCap o CoinGecko? CoinMarketCap se lo compró Binance hace unos años. Correcto. O sea que, Yo estuve en la buena oficina, jugada, ¿eh? Estuve en la oficina de CoinMarketCap, no sé si en el 17 o 18, cuando eran 20 personas en Londres. Ah, ostras, qué bueno. Sí, qué sí, bueno. sí. Era una startup. Me enseñaron las oficinas. Mira, aquí miramos todo, aquí los precios, aquí cambian. Tal. Qué interesante, tal. Pues negocio súper céntrico ahora mismo. O sea, es un negocio del Sí. que dependen, igual que Alchemy, es un negocio del que dependen muchísimas plataformas. Sí. Bueno, pues ese es el siguiente reto, el hacer que el usuario tenga un Customer Journey que empiece en tu plataforma. Y eso pasa por cambiar el proceso de discovery. Mira, lo que haces mayoritariamente en tu día a día no es comprar tokens, es investigar. O sea, la mayor parte del tiempo no te la pasas en Coinbase, te la pasas en CoinGecko o en CoinMarketCap, Sí. o te la pasas leyendo cosas en Bangles o en Twitter. Así es. Entonces, si quieres que el usuario pase más tiempo en tu plataforma, lo que debes hacer es integrar procesos de discovery. Hacia esto vamos. Qué interesante, macho. Van a cambiar entonces muchas cosas en el sector, por lo que veo, ¿no? Entre todo el negocio este de los tokens, de los exchanges, no hemos hablado de un tema, ¿no? No hemos hablado de la confluencia quizás de todos los avances que estamos viviendo estos últimos meses en inteligencia artificial con este mundo cripto, pero la principal derivada y el principal resultado lo estamos viendo en la cantidad de tokens que están saliendo, ¿verdad? Ya sean tanto agentes de IA como nos están inundando, ¿no? Hemos pasado de, como tú decías, según Brian de Coinbase, no sé, 5.000 tokens al día, no sé qué cifras estamos hablando ahora, pero ya los tokens potencialmente listables hablamos de millones, no Sí. de decenas de miles, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a combatir eso? ¿Cómo crees tú que vamos a empezar a diferenciar el grano de la paja desde un punto de vista de sector? ¿Hay espacio para tanto token? Pues sí.
sorprendentemente, aunque te parezca que no, sí que lo hay. Y lo que vamos a ver es como un tipo de usuario que hasta ahora estaba interesado en ciertos tokens, pero solamente los podía comprar cuando los listan en Binance, va a poder comprarlos en su exchange, en Binance, en Coinbase, en Cryptan, en Bit2Me, en Bitso, los va a poder comprar allí. Y sí, vamos a ver cómo el mercado se satura. Hay mucha gente que dice, no, pero es imposible. Sí, créeme, antes de que los, digamos, activos principales que sean se consoliden, los cultos, ¿vale? Los cultos, antes de que eso se consolide, vamos a ver una explosión de activos, porque esto que te estoy contando todavía no ha llegado, no hemos implementado este modelo de todo está listado. Y cuando eso se dé, vamos a tener una época dorada, igual que la que tuvimos esta es mi opinión, pero vamos, creo que está basada es muy razonable. Vamos a tener una época dorada donde vas a poder lanzar un token y conseguir liquidez, al menos de forma casi tan exitosa o tan exitosa como lo pudiste hacer durante la SICO de 2017. Y si eso acompaña con regulación en Estados Unidos y no te meten a la cárcel como ha ocurrido por lanzar determinados tokens, la cosa se puede volver muy loca. El último punto que quería tratar contigo, y como es un punto, ahora veremos si te parece, a mí me parece ya casi desagradable, vamos a tratarlo rápido. Pero en Europa, macho, en Europa estamos más muertos que vivos, ¿no? Para todas estas cosas. No se puede desarrollar tecnología y proyectos desde Europa. ¿Cómo lo ves? Bueno, Estados Unidos hace la Coca-Cola, China fabrica la botella y nosotros le ponemos un asa al tapón. Eso es lo que hace Europa. Así que yo creo que Europa en general, no sé si es un problema de huevo-gallina, no sé si hemos llegado a este punto debido a la regulación o la regulación es lo que nos ha hecho llegar a este punto. Lo cierto es que aquí en Europa la industria dorada son los seguros. ¿Por qué? Porque la regulación te apoya a que se vendan. Hubo una persona con la que intenté en algún momento coemprender y me dijo, lo precioso de los seguros es que todo el mundo tiene que comprar uno. Esa es la mentalidad de las empresas en Europa y yo creo que Europa presenta muchas oportunidades. Ojo, yo no estoy de acuerdo con que Europa, o sea, está en declive, es posible, o sea, desde luego, bueno, los datos lo indican, ¿no? No se emprenden proyectos tan exitosos como los de Estados Unidos, pero también hay que ponerlo en contexto. Europa es un mercado mucho más pequeño y sí se emprenden proyectos exitosos, pero de lo que aquí tiene éxito, que es la regulación. Los proyectos que tengan que ver con hacer cumplir la normativa a las empresas, a mí me parece hiperaburrido, pero eso tiene mucho éxito. Así que Europa es un lugar ideal para compañías en nuestro sector como por ejemplo los custodios y aquellas empresas que brindan servicios financieros tradicionales. Todo eso es lo que aquí en Europa puede tener éxito. ¿Es lo que más éxito veo que va a tener en nuestra industria? No. Pero si vas a emprender en Europa, valora hacerlo alineado al contexto en el que estás emprendiendo. Ese consejo, tío, me parece muy interesante y bueno, quizás sean mercados, como dices, más aburridos. Si estás preparado mentalmente para moverte en ese mundo, adelante, pero si quieres hacer cosas divertidas, pues mira más allá, ¿no? de Finisterre, porque seguramente intentar algo grande desde Europa pues sea mucho más complicado. Y aunque todo el mundo señale a Washington, no nos olvidemos de que también existe Pekín. Tenemos que ser conscientes de que hay muchísimas oportunidades en Asia y de que China es un lugar repleto de empresas emergentes. Así que yo animaría a la gente a emprender en cripto, pero hacerlo en lugares que a lo mejor no son tan populares. China es un lugar interesante. Bueno, Alberto, se nos acaba el tiempo. Yo me lo he pasado genial escuchándote, siempre aprendo. Yo también, así que he estado muy cómodo y me ha encantado compartir este espacio contigo. Bueno, voy a intentar enredarte más adelante, a ver si a través de la comunidad tuteliana te enredamos para participar, porque yo estoy seguro que todo el mundo que nos escuche, que nos vea, pues va a sentirse muy reconfortado, hemos aprendido mucho y bueno, muchísimas gracias, Alberto, por compartir este espacio con nosotros. A ti y nada, vamos a por un 2025 lleno de nuevas tendencias. Y a todos vosotros, muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente podcast.